Al igual que su padre, Brandon Lee tenía una mente y un espíritu demasiado grandes como para ser contenidos en algo tan efímero como el tiempo. Estas palabras emergen de un plano espiritual, pero también se reflejan en el plano terrenal. Brandon era carismático, agradable, romántico. Le gustaba leer y tocar la guitarra. Amante de los animales y por su carisma y atractivo, comenzó su carrera siendo modelo. Fanático de las motos y de las artes marciales, pese a que estuvo mucho tiempo alejado de ellas, tuvo que lidiar con la muerte de su padre y con la tristeza de un futuro privado de su compañía. Por sus aptitudes y su destreza física, le fue muy fácil adquirir la técnica del Kung Fu y a su vez desarrollarla. Enriquecía su espíritu de forma continua y estaba en la búsqueda de una profunda sabiduría. Pero una fatalidad pondría un sorpresivo freno a ese universo, convirtiéndolo de esta forma en un ser por demás bifurcado. Brandon Bruce Lee, así era su nombre completo, nació el 1 de febrero de 1965 en Wilmington, Carolina del Norte. Hijo del conocidísimo Bruce Lee, maestro de las artes marciales, y de Linda Emery. Tenía a su vez una hermana 4 años menor llamada Shannon Emery Lee. Por motivos laborales de su padre Bruce, pronto se mudaron a Los Ángeles, en California. Muy unido a su padre, Brandon, a los 4 años, ya era capaz de realizar patadas laterales. Una nueva mudanza por trabajo hizo que a sus 6 años viviera en Hong Kong y aprendiera el idioma cantonés. Brandon se destacaba por su inteligencia y su entorno muy rápidamente lo notó. Pero en 1973 sucedió un episodio trágico para Brandon y su familia, que los llevó a vivir nuevamente en Estados Unidos, más precisamente en Seattle. Su padre Bruce Lee falleció el 20 de julio de 1973 por causas que no fueron correctamente investigadas, y de esa forma se convirtió en una muerte misteriosa. Incluso llegó a convertirse en un mito y arrojar de esta forma miles de teorías oficiales, conspirativas y construidas a lo largo del tiempo. Previamente a su muerte, Bruce Lee había sufrido varios desmayos con ataques epilépticos, de los cuales había logrado recuperarse muy bien. Los doctores habían detectado un edema y le recetaron una medicación que reducía la actividad cerebral. Tardó días en su recuperación y en poder volver a hablar. Bruce era una persona totalmente sana. Los médicos le informaron que tenía un cuerpo perteneciente a un ser de 18 años cuando él ya tenía 32. Finalmente, el 20 de julio, estando en casa de una amiga, un terrible dolor de cabeza le interrumpió la jornada laboral. Ella le ofreció una aspirina con meprobamato con la intención de aliviar su malestar. Bruce ingirió la pastilla e ingresó a un estado de inconsciencia, del cual no regresó jamás. Luego de un largo rato y dándose cuenta de que Bruce Lee no se despertaba, la amiga se acercó para ver qué sucedía, pero él no respondió. Esta fue la versión que se tomó como oficial. Una hora después, la ambulancia arribó al domicilio y lo trasladaron al hospital. Para ese entonces, Bruce Lee ya había muerto. Una autopsia, dudosa y obsoleta, reveló que Bruce Lee tuvo una reacción alérgica a la medicación y que por eso había sufrido un edema cerebral. De esta misteriosa muerte se desprenden las infinitas teorías que acompañaron a su deceso. Una de ellas habla de la ingesta en exceso de agua que su cuerpo era incapaz de procesar
denominada hiponatremia. Otra de ellas habla de un golpe de calor agravado, ya que Bruce Lee se había sacado las glándulas sudoríparas y esto lo incapacitaba a transpirar para regular su temperatura. Esta decisión extraña la tomó porque le molestaba transpirar en cámara. Él decía que era poco estético dar esa imagen en el cine. Otro motivo que también se esbozó fue un posible trastorno renal que había empeorado todo el cuadro de salud que mencionamos anteriormente. Finalmente, existe una versión que sostiene que la mafia china lo habría matado porque estaban disconformes con que Bruce Lee haya difundido las artes marciales en Occidente. También se supo sobre una teoría que cuenta que el padre de Bruce había sido maldecido y que durante 3 generaciones todos los primogénitos varones estaban predestinados a morir muy jóvenes. Esto ya lo había sufrido con el primogénito de sus hijos. La esposa, una mujer católica y extremadamente supersticiosa, decidió llamar a su hijo Pequeño Fénix, un nombre femenino en chino, con el objetivo de confundir a los espíritus que quisieran llevárselo. El nombre con el cual lo conocemos se lo puso una enfermera americana para evitar inconvenientes con el certificado de nacimiento. Pero antes de continuar con la vida de Brandon, que es la historia que vamos a contarte hoy, debemos decir que Bruce Lee ha sido un ser que cambió la historia en varios aspectos. Llevó las artes marciales al centro de Occidente, difundiendo masivamente con sus relatos en el cine y a su vez transformándolo al mismo tiempo. Tengamos en cuenta que esta situación era impensada en ese momento, donde la cultura de Oriente estaba fuertemente repudiada. Bruce Lee impulsó, enriqueció e innovó en cuestiones que hasta el día de hoy siguen vigentes. Elevó a las artes marciales, sacándolas de su tradicionalismo y liberándose de todos los estilos. Bruce Lee estaba buscando el sin estilo en su versión más pura y lo llamó Jeet Kune Do, apoyado en su lema "Si sirve, lo tomo", todo aquello que pudiera enriquecerlo. Maestro de maestros, Bruce Lee había ido dejando a su familia librada a su destino y también dejando una construcción al mito y a la grandeza. Si quieres conocer toda la historia completa, puedes ver el video La muerte de Bruce Lee como nunca te la contaron, que está en este mismo canal. Pero como mencionamos, luego de la muerte de Bruce Lee, la familia se mudó a Seattle. Brandon hablaba cantonés y en su regreso a Norteamérica tuvo que adaptarse a hablar en inglés. Instalados más tarde en Los Ángeles, comenzaron todo de nuevo. En la década de los 80, Brandon era un adolescente y, por cierto, no era un buen estudiante y además tenía mal comportamiento. Fue por esto que recién a sus 18 años le entregaron un certificado que acreditaba tener los conocimientos de la escuela secundaria. Luego se trasladó a Boston y comenzó a estudiar teatro. Intensificó este conocimiento en Nueva York cuando acudió a la Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Así fue como participó de la obra Full Fed Beast, de la mano de su amigo John Lee Hancock. Luego de la muerte de su padre, Brandon no volvió a acercarse a las artes marciales hasta su arribo a California. Fue en la Inosanto Academy of Martial Arts, una academia dirigida por los mejores amigos y discípulos de su padre. Allí, Dan Inosanto y Ted Wong lo entrenaron. Dominó el arte marcial de su padre, el Jeet Kune Do, que significa el camino del puño interceptor. Richard Bustillo, amigo de su padre, también lo instruyó y también en esa misma academia encontró a Jeff Imada, que sabría acercarse a él
convirtiéndose en su amigo y enseñándole todo sobre las artes marciales. En el año 1985 se mudó a Los Ángeles para buscar su gran objetivo, que era consagrarse como actor. Brandon deseaba que lo apartaran de la imagen de su padre y poder destacarse por mérito propio. A su madre esta idea no le agradaba mucho, es decir, no quería que siguiera los pasos de Bruce en la actuación, pero no le quedó más remedio que acostumbrarse a ello. En el inicio de su carrera, trabajó como asistente de producción, donde leía y resumía guiones con una baja remuneración. En 1986 llegaría su primera película hecha para televisión, una de las tantas que siguieron la historia del monje Shaolin. El título, Kung Fu, The Movie. Allí, Brandon interpretó al hijo de David Carradine, que remonta el papel de Kane en la serie que fue emitida entre 1972 y 1975 y que había sido ideada por su padre, Bruce Lee. Antes de empezar con su trabajo en la película, y dado el interés de Brandon en realizar un gran desempeño de manera profesional, se acercó nuevamente a Dan Inosanto. Tuvieron un gran encuentro, donde Dan le transmitió enseñanza y sabiduría. Brandon dominaba el Jeet Kune Do, Thai Boxing, Kali y Silat, y rápidamente se convirtió en un experto. Para él, las artes marciales eran mucho más que una disciplina física. Era una búsqueda interior y espiritual. Luego protagonizó Legacy of Rage, rodada en Hong Kong y hablada en cantonés. Más tarde, hacia el año 1989, filmó Laser The Mission en Estados Unidos. Su incursión definitiva en el cine estadounidense lo logró con la película Showdown en Little Tokyo, que lo llevó a firmar un contrato de 3 protagónicos con la 20th Century Fox. La primera película fue Rapid Fire, donde además de protagonizar, coordinó las escenas de lucha junto a Jeff Imada. En el año 1990, mientras Brandon realizaba un trabajo con el director Rennie Harlin, conoció a Eliza Hatton. Ella trabajaba como su asistente personal. Él se encaprichó con ella y rápidamente se pusieron de novios. Eliza lo describió como genuino, encantador, muy inteligente, romántico y todo eso envuelto en una belleza increíble. Fue un romance intenso que rápidamente los llevó al compromiso 2 años después, cuando decidieron tomar unas vacaciones en Europa y en Venecia, Brandon le propuso matrimonio. En ese mismo año, Dimension Films le ofreció un contrato de 3 películas y Brandon se enteró de que esta productora tenía en mente realizar la adaptación cinematográfica del cómic The Crow. Él sintió que esa producción era perfecta para que él desplegara sus cualidades como actor y se sintió verdaderamente identificado con ese film. Finalmente, consiguió el papel y lo desempeñó de la forma más profesional posible. El 1 de febrero de 1993 se inició el rodaje de la película, el mismo día en que cumplió 28 años. Erin Draven era el rol que protagonizó Brandon en The Crow. Erin es un hombre de guitarra en mano que vuelve de la muerte para vengar el asesinato de su novia luego de que un cuervo se parase en su tumba, y también se ocupa de ajusticiar violentamente todo tipo de disturbios callejeros, ya que se da cuenta que nada le importa. La profesionalidad con la que Brandon Lee se tomó esta película es verdaderamente destacable. Se ocupó del diseño de las coreografías en las peleas callejeras y en demás escenas de lucha. Incluso tomó clases de guitarra para lograr dar una mayor veracidad. Erin ajusticiaba de noche, con lo cual el rodaje de la película
Debió ser en ese momento del día y además con lluvia. Para sumar un condimento más, hacía mucho frío. Brandon pasaba todo el tiempo en el set estando mojado y con ropa muy delgada, y además no tenía mucho tiempo para descansar. Un detalle que demuestra su obsesión para que las cosas fueran totalmente perfectas fue que se maquillaba el rostro antes de irse a dormir. Así, cuando se despertaba, su cara lucía más gastada y era mucho más creíble. Recordemos que Erin aparecía con su rostro cubierto de pintura blanca, en sus ojos tenía sombra negra y una línea los atravesaba. Brandon estaba fascinado con su interpretación en la película. Decía que era un papel maravilloso, que le daba la oportunidad de tomar muchos riesgos y además llevarlos al límite. Él consideraba que no existían reglas para el personaje porque desde ya no existe un manual de comportamiento que diga lo que tiene que hacer alguien que vuelve de la muerte. Remarcó además que la violencia estaba totalmente justificada y que, sin lugar a dudas, consideraba que era el mejor papel que le había tocado interpretar. Como bien había mencionado Brandon, la película poseía escenas violentas donde se manipulaban armas de fuego. Suele suceder que en los sets de filmación están presentes los cartuchos inertes, sin pólvora ni fulminante. Para los primeros planos de las armas de fuego, se utilizan cartuchos de fogueo con pólvora y fulminante y sin proyectil. En esta película se usaron cartuchos reales, quizá con la intención de darle más veracidad, aunque también existe la versión de que se habían quedado sin presupuesto. Los especialistas en armas que colaboraron con la película decidieron realizar ellos mismos el cambio de cartuchos desmontando las balas. Durante varios días realizaron esta tarea y poco a poco los cartuchos se fueron mezclando, los inertes, los de fogueo y los reales. Y una mano tomó indistintamente un cartucho y de esa forma la tragedia estaba a punto de ocurrir. El 31 de marzo de 1993, Brandon Lee se preparaba para filmar su próxima escena. Se colocó una bolsa de tinte rojo cerca del abdomen, debajo de su ropa, porque allí estaba guionado que recibiría el impacto de la bala. Él mismo rompería esa bolsa en el momento del disparo. Se filmó una parte del revólver cargado. El mismo era un Smith & Wesson modelo 629 calibre 11 que iba a ser usado por el personaje Fanboy que interpretaba Michael Massey. Todos preparados, la toma salió en perfectas condiciones, pero a Brandon algo no le convenció e insistió en repetirla. Inició el rodaje nuevamente. Erin, como estaba previsto, ingresó al departamento donde los delincuentes estaban golpeando y violando a su novia. El arma se activó. Esta era una Magnum 44. El proyectil impactó a Brandon a una distancia de aproximadamente 4 metros. El error se había concretado. Un arma de fogueo fue empleada y los gases del disparo impulsaron un proyectil que había quedado trabado en el cañón. Brandon cayó al piso y cuando advirtieron que no se levantaba de inmediato, todos sospecharon que algo andaba mal. Al instante, lo trasladaron a un hospital en Carolina del Norte. Allí se le practicó una cirugía durante 5 horas. Se supo que la bala había perforado su estómago, varios órganos vitales y se alojó en su espina dorsal. Lo trasladaron a cuidados intensivos, pero, lamentablemente, nada pudo hacerse para salvar la vida del actor y experto en artes marciales. Al cuerpo se le practicó una autopsia y luego trasladaron los restos a Seattle para realizar el respectivo funeral. El 3 de abril se realizó el sepelio de manera privada, al cual solo asistieron sus seres queridos,
y por supuesto su novia, Elisa Hatton, su madre Linda y su hermana Shannon. Brandon fue enterrado en el cementerio Lakeview, en Seattle, junto a su padre. Esa parcela, en la cual descansan ambos, la había comprado Linda para ella misma. Al igual que con la muerte de su padre, luego de aquel fatídico suceso, se tejieron muchas teorías y se alimentó, una vez más, la maldición de la familia Lee. Se mencionó también la teoría conspirativa de que a Brandon, al igual que a Bruce Lee, los había asesinado la mafia china o que quizá todo era por un ajuste de cuentas. Lo cierto, y que además se puede cotejar, es que murió en el set de filmación, en una serie de errores consecutivos que dieron como fruto esta desgracia. La muerte quedó filmada y la cinta fue puesta a disposición de la justicia para su investigación. Luego, el director de la película decidió quemar esa cinta, con lo cual la imagen que aparece en la película, que se estrenó el 11 de octubre de 1994, no es en la que participó Brandon Lee. Las escenas que le faltaban a la película las filmó el doble de riesgo de Brandon. The Crow recaudó $50 millones en todo el mundo. También existe otra leyenda urbana que confirma que la escena que aparece en la película es la original, y allí quedó explícita la muerte de Brandon Lee. Michael Massey, el actor que disparó el arma de fogueo, falleció el 29 de octubre de 2016 a los 61 años de edad. El actor fue muy reacio a decir ante cámaras cómo se sentía luego de la tragedia, algo que recién logró en una entrevista en el año 2005, cuando expresó que una persona nunca se recupera de algo así. Fue algo con lo que tuvo que aprender a convivir. También dijo que sabía que se enfrentaba a una propuesta muy peligrosa al hacer referencia al film y que la utilería podía ser delicada si no se la manipulaba correctamente. Además, confesó que nunca tuvo la necesidad de hablarlo con nadie, excepto con su novia y su madre, con la cual se comunicó inmediatamente luego de lo acontecido. Adjetivó que era irrelevante seguir hablando de ello y que el silencio en los primeros años tras la tragedia lo ayudó a superarlo. El actor dijo que fue un suceso que nunca debió ocurrir. Declaró: "Yo no debía tener un arma en la escena hasta que empezamos a filmar, pero el director decidió cambiar la escena. Pero sí pasó. Los accidentes no ocurren a propósito. No deberían ocurrir nunca si lo miras en retrospectiva". Aseguró que si bien la herida perdura, el tiempo pasa y este ayuda a sanar las cosas. Su esposa solía cruzarse en una tienda con Elisa y su hija, una niña que no era hija de Brandon, y esto en cierta manera le daba una sensación de tranquilidad. Su novia Elisa dijo: "Brandon era un escritor, actor y atleta dotado y dedicado, con un alma muy sensible que nos fue arrebatada injustamente antes de tiempo, y por profundo que sea el dolor que he soportado al perderle, no cambiaría por nada nuestro tiempo juntos". Su hermana Shannon dijo: "La intrepidez de mi hermano y su sentido de la aventura y la libertad, su inherente arte y creatividad, su deseo de aprender y crecer, todo vino del tiempo que pasó con mi padre. Mi padre era el héroe de mi hermano. Su hermosura, inteligencia, su alma, su creatividad todavía está viva aquí con nosotros. Vamos a encontrar maneras de celebrarlo y traerlo a la conciencia. Brandon, te amo y te extrañamos mucho". Estas fueron las palabras de Shannon en un posteo de Instagram cuando se cumplieron 30 años de su muerte. Pero para despedirlo, nada mejor que recordar una frase del propio Brandon Lee: "El tiempo es la cosa más importante que tiene una persona,
y estoy haciendo un esfuerzo de conciencia para no desperdiciarlo.